Buenas tardes gente, ¿cómo están? Espero que bien. Estamos aquí en otro video para el canal y seguimos con las predicciones de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones de Costa de Marfil 2023 y hoy analizaremos el grupo D. Sin más que decir, empecemos. En este grupo tenemos a Argelia, que busca olvidarse del papelón que hicieron en el certamen pasado, donde llegaron como campeones defensores y se fueron en fase de grupos. A Burkina Faso, que siempre llega a las instancias finales del torneo, aunque el sueño de ganar su primer título se le sigue siendo esquivo. Luego está Mauritania, que encara su tercera participación en esta copa y busca dar la sorpresa en este grupo. Y a Angola, que llega en una situación similar, donde vuelve tras no estar en la edición pasada y busca rememorar sus épocas doradas, donde clasificó al Mundial de Alemania 2006 y llegó a cuartos de final en las ediciones de 2008 y 2010. La primera jornada inicia en el Estadio de La Paz en Bouaké el 15 de enero con el partido entre Argelia y Angola. Los zorros del desierto y las palancas negras disputaron 9 partidos con un saldo bastante parejo, predominando el empate en 6 ocasiones, con 2 festejos para Argelia y 1 para Angola. Y en cuanto a goles, también están parejos, con los argelinos habiendo anotado 11 y los angoleños 10. Y uno de los partidos que jugaron fue para esta competición, el cual se dio en la fase de grupos de la edición de 2010, donde Angola fue el país anfitrión de la misma. Dicho cotejo se saldó con un polémico empate sin goles que clasificó a ambos a cuartos de final. Argelia, luego del fracaso en la Copa Africana pasada y tras ser eliminada de forma polémica por Camerún en la última ronda clasificatoria a Qatar 2022, parece al fin haber encontrado el rumbo, ya que clasificaron tras liderar el grupo F con 16 puntos de 18 posibles, sacándole 8 a Tanzania. Y a eso le sumamos el gran inicio de clasificación a Norteamérica 2026, donde lideran su grupo al obtener 6 puntos en 2 fechas, tras sus victorias por 3-1 ante Somalia de local y por 2-0 en su visita a Mozambique. Y bajo el mando de Jamel Belmadi tienen uno de los mejores planteles del continente, con nombres de alto nivel como lo son Aissa Mandi, Rami Benseibani, Fares Shaibi, Hussein Mawar, Ismael Benacer, Riyad Mahrez o Islam Slimani. Por otro lado, está una selección angoleña que tras 2 años de ausencia logró volver a la competición más importante de selecciones de la CAF, tras hacer 9 puntos que le dieron el segundo lugar del grupo E, con 3 unidades menos que el líder Ghana. Pero el elenco dirigido por Pedro Gonçalves no tuvo el mejor arranque en las clasificatorias a 2026, donde si bien no perdió, tampoco ganó, al empatar sin goles en sus primeros 2 partidos como visitante en Cabo Verde y Mauricio. Esas paridades lo dejan en el cuarto lugar de su grupo. Y llegan a esta Copa Africana con la ausencia de sus 2 delanteros principales, que son Mbala Anzola y Elder Costa, que habían sido claves en las eliminatorias a este torneo. Así que creo que Argelia empezará este torneo de buena manera, ganando este partido por 2-0. Y en el mismo estadio, al día siguiente, se cierra la primera jornada con el partido que disputarán Burkina Faso y Mauritania. De 9 cotejos jugados entre ellos, Burkina Faso ganó 5, empataron 3 y Mauritania ganó el otro restante, con 9 goles a favor de la selección dirigida por Hubert Belud y 2 a favor del elenco de Amir Abdou. Les Etalons vienen de hacer una buena clasificatoria al torneo al liderar el grupo B con 11 puntos, uno más que Cabo Verde, e iniciaron su camino mundialista a 2026 con un sabor un poco agridulce, tras ceder primero un empate a un gol en casa ante Guinea-Bissau, para luego golear como visitantes a Etiopía por 3-0, compartiendo la segunda plaza de su grupo con los bisauguineanos, con quienes están igualados a 4 puntos. Y con jugadores desequilibrantes como Edmond Tapsoba, Issa Kaboré, Bertrand Traoré o Dango Ouattara buscan llegar a su tan ansiado primer título luego de quedarse cerca de ganarlo en varias ocasiones. Y los mauritanos clasificaron tras ser segundos en el grupo I, donde hicieron 10 puntos, 2 menos que la República Democrática del Congo. Pero su inicio en las clasificatorias al próximo mundial no tuvo los mejores resultados, empezando con una derrota como forasteros precisamente ante los congoleños por 2-0, y luego empataron sin goles ante Sudán del Sur de visitantes también,
quedando en el penúltimo lugar de su grupo. Y para este partido preveo una victoria ajustada del vigente cuarto lugar de la competición por 2-1. La segunda jornada del grupo inicia en Bouaké el 20 de enero con un partidazo picante entre argelinos y burkineses. 22 han sido los cruces que disputaron previamente, con 9 triunfos para Argelia, 6 para Burkina Faso y 7 empates, con los zorros del desierto habiendo anotado 35 goles, 15 más que los 20 anotados por les Etalons. Y en la Copa Africana se cruzaron 2 veces, ambas de forma consecutiva y por la fase de grupos. La primera fue en 1996, con Argelia ganando por 2-1, y 2 años luego, en 1998, se dio el mismo resultado pero a favor de Burkina Faso, que era el anfitrión de esa edición. Y también es importante destacar su enfrentamiento en la ronda final de la eliminatoria Brasil 2014, donde Argelia clasificó por la regla del gol de visitante tras caer primero fuera de casa por 3-2, para luego vencer como local por 1-0 para conseguir el pase a un mundial en donde llegó a octavos. Y aunque no descarto una sorpresa, creo que los argelinos certificarán su pase a octavos ganando por 1-0. Y más tarde, en el mismo estadio y en el mismo día, Mauritania y Angola cierran la segunda fecha. Con un historial de apenas 4 partidos, el saldo es parejo, con un triunfo para cada uno y 2 empates. Aunque aquí los angoleños tienen 4 goles a favor frente a los 2 anotados por los mauritanos. Y uno de esos partidos se dio en la fase de grupos de la edición de 2019 que terminó en un empate sin goles. Y en este partido me cuesta ver un ganador, así que pienso que empatarán a un gol. Y entramos en la última jornada que inicia el 23 de enero con el Angola vs Burkina Faso, en el estadio Charles Konan Banny de Yamoussoukro. El historial es igualado, ya que de 8 partidos disputados entre ellos, hay 3 triunfos para cada uno y 2 empates. Y en cuanto a goles también están muy parejos, con 10 a favor de Burkina Faso y 8 a favor de Angola. Y en la edición de 2012 jugaron por la fase de grupos, donde los angoleños salieron victoriosos por 2-1. Y opino que se dará el mismo resultado, pero a favor de Burkina Faso, que le permitirá clasificarse a octavos en el segundo lugar del grupo. Y las acciones de este grupo terminan el mismo día más tarde en Bouaké con un derbi vecinal entre Mauritania y Argelia. Aquí los dirigidos por Belmadi dominan el cara a cara con un historial casi perfecto al ganar 3 de los 4 duelos que jugaron y haber empatado el restante, con 12 goles a su favor y apenas 2 en su contra. Y aquí veo el partido más desigual del grupo, donde pienso que mi selección favorita de África completará una fase de grupos impecable, goleando a su vecino del sudoeste por 5-0. Y así queda la tabla de posiciones de este grupo, con Argelia pasando como líder con puntaje perfecto y sin recibir goles, teniendo una diferencia de gol de +8. Le sigue Burkina Faso con 6 unidades y un +1. Y Angola y Mauritania cierran con un solo punto, pero los angoleños, aunque la tengan difícil, pueden esperar ser mejores terceros al tener un -3 de diferencia de gol, a comparación del -6 que tienen los mauritanos, que los relega al último lugar del grupo. Y así queda conformado el cuadro de octavos de final tras el análisis de este grupo, y posiblemente suba algunos videos de la Copa Asiática antes de cerrar con los 2 grupos restantes. Y bueno gente, esto fue todo por el video de hoy. Suscríbanse, dejen su like, compartan y comenten si les gustó, síganme en mis redes sociales y nos veremos en el próximo video. Se despide Alex Futbolero.